¿Qué se puede? Sí, para ustedes no es yo pliego. No para mí. ¿Cómo le va a profesor? Muy bien, ¿usted? Bien. Voy a empezar leyendo. ¿Sí? Lea primero la pregunta con todas las respuestas y después lea el contestó. Yo pregunté. La transmisión de derecho de dominio sobre un automotor produce efectos entre las partes desde la suscripción de un boleto de compra-venta entre dueño del automotor y comprador, 1. 2. La entrega del automotor en forma conjunta con la solicitud tipo 08 completa. 3. Descripción de la transmisión del registro nacional de la propiedad de automotor. Y la 4 es la descripción del trámite de denuncia de venta. Yo puse la 3. La descripción de la tramitación del registro nacional de la propiedad de automotor. Sí. ¿Alguien puso algo distinto? La 4. Yo también. La 2 y la 3. Yo puse la 3 y estaba por poner la 4. Quería sacarme la duda, pero puse la 3 sola. Yo también puse la 3. ¿Saben qué es la transmisión del derecho de dominio o no? Es cuando te entregan la Se patente. transmite la propiedad. Señora, ¿usted sabe lo que es transmitir el dominio? ¿No? ¿Cómo contesta? ¿Cómo da una respuesta si no sabe la pregunta? Creo que es una obviedad que si uno no entiende la pregunta no va a poder contestar nada, porque ¿me entiende? ¿Cómo más se llama el derecho de propiedad? Claro, derecho de dominio. Es decir, la transmisión del derecho de dominio, es decir, la transmisión de la propiedad sobre un automotor produce efectos entre las partes. ¿Desde qué momento? Desde la inscripción del automotor en el registro de propiedad del automotor a nombre del comprador. En ese momento se transfiere la propiedad, no hay otro momento. No es ni desde la denuncia de venta, ni desde la entrega del automotor con la 08, porque usted se convierte en dueña cuando le entregan el auto y la 08. ¿En qué momento se convierte en dueña? Cuando ya está transferido. Con la señora estoy hablando. ¿En qué momento adquiere la propiedad del automotor? Cuando le dan cuando firma el 08 y todos los papeles para él. Ahí usted se convierte en dueña. Cuando se lo escribe en la inscripción. Entonces no cuando me entregan los papeles y el auto, cuando lo escribo. Claro, cuando vas al registro. No, cuando voy al registro no, porque cuando voy al registro el auto no es mío. ¿Cuándo se convierte en mío el auto? ¿Basta que yo vaya al registro para que el auto se convierta en mío? ¿Qué necesito hacer para transferir el automotor a mi nombre? ¿Ir al registro? Sí, ir al registro, antes me levanto, me lavo los dientes, me baño, salgo, desayuno, pero ¿qué necesito desayunar para convertir el auto en mío? Ir al registro lo convierto en mío, saludar al encargado. Después que se firma el 08 más. Tiene que repasar, porque no está sabiendo cuál es el color del caballo blanco de San Martín. O sea, y estamos a más de la mitad del curso ya. O sea, usted solo adquiere... ¿Qué característica tiene el registro de la propiedad automotor? ¿Es constitutivo de derecho o declarativo de derecho? Constitutivo. ¿Qué quiere decir que es constitutivo de derecho? Tuve un problema y no pude mucho leer todo. Más o menos fuimos repasando con mi hermana y ahí sacamos las preguntas y contestamos. Claro, pero yo estoy preguntando de cosas que vimos en clase porque quiero saber cómo va con su estudio y si está entendiendo la materia. Por eso estoy preguntando, no lo estoy calificando. Quiero saber nada más cuál es el nivel que tiene el aprendizaje. No sabe que por qué el registro de la propiedad automotor es constitutivo de derecho.
¿Qué derecho nace en el registro de la propiedad automotor o se constituye? Piensen. Bueno, el derecho de propiedad, pero cuando usted tiene un cliente enfrente no le puede decir al cliente que usted está nervioso y que no sabe nada de lo que tiene que hacer, porque su cliente va a poner cuarta y va a acelerar y se va a alejar rápidamente de usted. Tienen que saber que si no entienden la pregunta, no hay ninguna posibilidad de contestar correctamente. Entonces, la transmisión de la propiedad de un automotor produce efectos entre las partes a partir de la inscripción, ¿sí? Eso quiere decir que el registro de la propiedad automotor es constitutivo de derecho, porque se constituye o nace dentro del registro el derecho de propiedad. ¿Quieren ver la segunda? ¿No? Claro. ¿Y cómo va a ser cuando rinda conmigo? Señale cuáles fueron los fundamentos para establecer el carácter constitutivo que otorga la inscripción ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. Yo puse la 1. Lea todas. Permitir la individualización del automotor y de sus respectivos titulares, generar una nueva fuente de ingresos fiscales para el Estado Nacional, Muy bien. gravar con un tributo específico el uso y comercio de los automotores, Sí. establecer un sistema registral que garantice estándares de seguridad jurídica, entre paréntesis, dinámica y estática, para el comercio de los automotores. Bueno, hizo muy bien. Es para que practique. Y usted contestó la primera. La primera. ¿Alguien contestó algo distinto a la primera? Yo le puse la segunda también. Generar una nueva fuente de ingresos. Fiscales para el Estado Nacional, pues se cobra el patente. ¿Quién puso la primera? Levante la mano. Bueno, está muy bien, es la única verdadera. Nunca el régimen jurídico tuvo en miras ni crear nuevos impuestos, ni facilitar el comercio. La idea era que, como no se registraban los autos, era como tener un teléfono celular, ¿sí? Lo pierdo, me lo olvido en el tren y no lo encuentro más. Me robaban el auto, se lo llevaban al pueblo vecino y nadie sabía más quién era. ¿Qué le aplicaban hasta antes del régimen jurídico a los autos? ¿Cómo se transmitía la propiedad de los automotores? Por un boleto de cumplimiento. Antes del régimen jurídico que crea el registro de la propiedad automotor. ¿Cómo se transmiten las cosas muebles? Por una escritura. O sea que cuando usted compra un paquete de cigarrillos hace una escritura con el escritura. No, pero ¿Qué es una cosa mueble, María Pía? es algo de que no. Algo que no se puede. Que no tiene movilidad, una cosa mueble, ¿no? Ajá. ¿Y una inmueble? Es eso. Ajá. ¿Y entonces la mueble? Al menos es una cosa que se puede comprar, vender, transferir. No, pero y la cosa inmueble también se puede comprar, vender, transferir. ¿Cómo distingue usted una cosa mueble de una inmueble? Ya lo dijo, pero se equivocó. Muy bueno es. Inmueble cuando no se Estoy puede. hablando con María Piga, gracias. Si el inmueble inmueble es inmóvil porque no se mueve, entonces el mueble ¿qué es? Ahí está, ¿ve? Ahí vamos queriendo. Entonces, ¿cómo se transmite la propiedad de las cosas muebles? La mesa, la silla, la camisa que tiene puesta. Por un dominio, una transferencia. No, pagando. Pagando y Comprando. Pero necesita firmar algo, hacer un contrato. Con los muebles sí, se hace una transferencia de dominio. Una transferencia O se sea, hace de derecho. O sea que, por ejemplo, si yo le vendo un caramelo, usted hace una transferencia de dominio. No. del caramelo. No, ¿Cómo porque- transfiere la propiedad?
La propiedad con los títulos. ¿Y qué es lo que vale el título en las cosas muebles? La arancel. Un arancel, o sea que cuando usted compra cigarrillos paga un arancel. Dinero. Pero se transmite por la posesión, no tiene que hacer ningún papel de nada. La posesión de una cosa mueble vale título. La ley presume que si yo la tengo, soy el dueño. En cambio, con un inmueble usted alcanza con que lo tenga para ser la dueña. ¿Qué tiene que hacer? Tengo que hacer Una escritura pública. Para las cosas muebles no necesita título, solo necesita tener la posesión. Bueno, ¿y en qué estábamos entonces? Sí, pero preguntamos si... porque todos habían contestado la número 1. Claro, y Yo yo, doy algunos las dos. claro, y yo puse que era una nueva fuente de ingresos fiscales para Le el Estado. dije que no. Que no. Bueno, y las demás tampoco. No. Es eso, es cuando se crea el régimen jurídico, lo que permite el régimen jurídico es individualizar la cosa y al propietario para poder garantizarle al dueño del automotor la propiedad sobre el automotor. Si alguien se lo roba, a donde aparezca con sus datos de individualización, yo voy a saber que ese auto es de propiedad de esa persona que figura en el registro a nombre, ¿sí?, el auto de esa persona es el titular registrado. Lea la 3, María Pérez. Sí. ¿Quién resulta el primer obligado para inscribir su derecho de dominio sobre el automotor ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor? La primera contestación es el fabricante o en supuesto de tratarse de un automotor importado, el comprador declarado en despacho. El primer adquirente, el concesionario oficial que tiene el automotor en exposición para su venta, el fabricante que utilizará el automotor para prueba de rodamiento en la vía pública. Yo contesté el primer adquirente. ¿Y alguien puso algo distinto? ¿Quién puso algo distinto? A ver, ¿qué puso usted? La número 1. El fabricante o el supuesto de tratarse de un automotor importado, el comprador declarado en el despacho, por el artículo 10. A ver, ¿lo tiene ahí el artículo 10? Sí. Léalo, por favor. Está hablando de qué artículo 10 del régimen jurídico, del decreto Del régimen reglamentario. jurídico. En las inscripciones de dominio de automotores nuevos de fabricación nacional importado, el registro deberá protocolizar con la solicitud respectiva el certificado de origen del vehículo, que a esos fines se expedirá al organismo de aplicación, a petición de los respectivos fabricantes e importadores. En el caso de automotores armados fuera de fábrica o de sus plantas de montaje, deberá justificarse fehacientemente el origen de los elementos utilizados, los que podrán ser de fabricación artesanal en la forma que se determina el organismo de aplicación, quien resolverá en definitiva acerca de la procedencia o no de las inscripciones de este tipo de automotores. En todos los casos, deberá acreditarse a sí mismo el cumplimiento de las condiciones de seguridad activa y pasiva para circular en la forma que determina la normativa específica en la materia. El incumplimiento de este recaudo no impedirá la adquisición del dominio, sin perjuicio de lo cual el registro no emitirá la correspondiente cédula de identificación en el que se refiere al artículo 22 del presente. Lo que le está diciendo ahí es que la protocolización es a pedido del fabricante. Pero no es el primer obligado, porque imagínese, usted me quiere comprar un auto, ¿sí? Yo soy el fabricante. Nunca usted va a comprar un 0 kilómetro, porque si yo lo tengo, estoy obligado a inscribirlo inicialmente a mi nombre, ¿qué le voy a vender a usted, un 0 o un usado? Un usado. ¿Se entiende? Entonces, el primer adquirente es el que está obligado a inscribir el automotor a su nombre. ¿Quiere seguir? Por orden de fila, vamos. Ay, disculpen. Las 4. ¿Qué diferencia puede advertir entre el régimen de propiedad de las cosas muebles y los automotores? 1. La propiedad de los automotores se adquiere con la posesión de buena fe en aquellos un título legítimo. 2. La propiedad de las cosas muebles se adquiere con la inscripción de aquella en el registro especial. 3. La transmisión en el despacho de la propiedad de una cosa mueble. No, despacho no dice. Ay, disculpe. Derecho de propiedad de una cosa mueble es necesario ser titular registral.
en que no se aplica para los automotores el principio jurídico, la posesión de buena fe equivale a su título. Aguárdeme un segundo hasta ahí. ¿Entiende la pregunta? Sí. ¿Qué le está preguntando? La diferencia entre cosas muebles y los automotores, una cosa mueble y el ¿Y el automotor. automotor es una cosa mueble o no? No, no es una. ¿No? Ah, sí, sí, es una cosa mueble. disculpe. Y entonces le está preguntando cuál es la diferencia entre las cosas muebles y un automotor que es una cosa mueble registrable. Sí, ¿Sí? Porque ¿cómo se adquiere la propiedad de las cosas muebles? comprándola. Con la posesión. Y la de un automotor. También, pero se registra, o sea, como tiene documentación hay que registrarlo. ¿Pero en qué momento se convierte usted en dueña? ¿Basta que se lo entreguen como un No, paquete de pucho? no, cuando escribo el papel en el registro. Muy bien. Sí. Ahora sí. Sí, ahora deme la respuesta. Y yo puse la propiedad del automotor se adquiere la posesión de buena fe con el título legítimo. Y me está contradiciendo lo que me acaba de responder. Sí, bueno. Entonces, Sí, pasa que no. porque si usted me dice que se convierte en dueña con la posesión del automotor y un título legítimo, o sea, yo le entrego el auto, le entrego el título del automotor y usted se convierte en dueña. No. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el régimen de las cosas muebles y la de un automotor? No se aplica A para ver, los automotores. En que no se aplica para los automotores el principio jurídico, la posesión de buena fe equivale a su título. Claro. ¿Entiende? Porque si usted le entregan el automotor y lo tiene en la posesión de buena fe porque lo pagó, etcétera, no es la dueña. En cambio, si Sí. compra un paquete de cigarrillos, sí es la dueña. O un reloj, o su cartera, o lo que sea. ¿Sí? Bueno, listo, esa es la respuesta. Siga. ¿Cuál de estas opciones puede resultar un efecto de la no inscripción de la transmisión del derecho de dominio sobre un automotor en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor? El comprador, aunque haya recibido el automotor hasta que no se constituya su derecho de dominio mediante la inscripción en la RNPA, estará expuesto a que los acreedores del titular registrar puedan embargarlo. El vendedor se desliga en forma automática de las responsabilidades sobre el automotor con la inscripción del trámite de denuncia de venta en el RNPA, que la Policía de Tránsito lo infraccione por circular por la vía pública con una cédula de identificación vigente a nombre de una tercera persona, que no pueda circular por la vía pública con el automotor por no encontrarse a su nombre y que en caso de un siniestro el vendedor a un titular registral tenga que responder por los eventuales daños. Yo no sé si interpreté bien la pregunta. Lo que yo contesté... A ver, primero cuéntenos cómo interpretó la pregunta. En el caso de que no se haga la inscripción Sí. en el registro del automotor, Sí. o sea, que tenga la tenencia y la posesión, pero Pero que no haya hecho la inscripción. ¿Qué efectos produce el hecho de Lo que no me inscribir confunde, el auto? claro, lo que me confunde en la primera, donde dice el comprador, aunque puede recibir estará expuesto a los acreedores, está expuesto, pero no el comprador. Le pueden embargar el auto, pero él no es el dueño del auto. Van a embargar al titular del auto. Y está muy bien, o sea, el comprador está expuesto a ese riesgo, Claro, eso quiere está decir. bien. A que embarguen el auto del titular Claro. registral y que cuando él vaya a inscribir la transferencia le digan el auto está embargado, señor, lo lamento mucho. Y después puse, bueno, que el vendedor se desliga de la responsabilidad sobre el automotor con la denuncia de venta. Y Haremos ahí. ¿no? ¿Es correcto que el vendedor se desliga de su responsabilidad civil con la denuncia de venta? Bueno, igual les voy a disculpar que digan que no, porque todavía no vimos ese tema, pero es el único objetivo que tiene la denuncia de venta, desligar al vendedor de la responsabilidad civil. Si no, ¿para qué hago la denuncia de venta? Si no sirve para eso, no sirve para nada, porque es para lo único para lo que sirve. La respuesta es correcta, pero ¿qué tiene que ver con la pregunta? Es como Claro. si yo le diga, se bañó y a la tarde comió un rico guiso de arroz. ¿Qué tiene que ver? Claro. ¿Se entiende? Le está preguntando otra cosa. ¿Qué efectos tiene no inscribir el auto a nombre del comprador? Y después había marcado que en el caso de un siniestro, el vendedor, que aún es el titular registrar, tiene que responder por los daños, Está muy porque bien. no es el...
Está muy bien, porque el dueño es el que tiene que Es el responder, y si no se hizo la transferencia sigue siendo el dueño, el vendedor, por lo tanto tiene que responder por los daños que ocasiona el automotor. ¿Todos pusieron eso? Yo puse una más 4. Yo puse la 1 y la 4. Bueno, la 1 y la última. Claro, en el no caso- la 4. en el Pero caso no puede de- circular tampoco. A ver, Sí, si no está vencida. ¿quién puede puso la circular. segunda? Ya vimos que esa no es la respuesta para la pregunta. ¿Quién puso la tercera? ¿Alguien puso la tercera como válida? La cuarta dice, ¿qué efectos tiene no inscribir la transmisión de la propiedad de un automotor en el registro? La cuarta dice que no pueda circular por la vía pública con el automotor por no encontrarse su nombre. O sea que solo los dueños de automotores pueden circular en la vía pública. No, pero tiene que tener una cédula azul para poder Pero No, si porque yo no no está soy vigente. titular del auto, no se puede circular. Sí, si no está Sí, porque vencida si la está cédula, vigente, está vigente, con una sí. seguridad como que lo Si está hagan. vigente la Sí, cédula. no, porque a mí me la pedido y me dijeron que no puedo circular con la moto cuando no soy titular. Te Y dije- yo cuando la compré y estuve circulando y me paré y me dijeron que no puedo. Pero ¿por qué no podía circular? Porque no era el titular. Tenía que ser titular para, por eso le estoy Ajá, ajá. O sea, vos pensás que el policía que te paró Bueno, ahora sabe más no. que yo del régimen. No digo esto, pero él le dijo lo que me dijeron a mí, yo me... Está bien, sí, Por también eso te había van a puesto- decir que tenías el casco y que te confundió con un astronauta. Y yo que te voy a decir, sí, sos un astronauta. Ah, por eso yo había puesto eso. Claro, pero yo les dije que no era para que pongan lo que pensaran ni de acuerdo a su experiencia personal, sino que debían buscar en los apuntes. ¿Cuál es el único documento que me sirve a mí para circular en la vía pública? La cédula. La cédula. No hay otra cosa porque es la única finalidad de la cédula, ¿sí? Autorizarme a circular en la vía pública. Si yo no soy el dueño, o sea que usted cree que todas las personas que manejan autos son todos los dueños que van en su auto. O sea que van todos en infracción. Piense. Ya sé eso, pero yo Bueno, pero entonces la idea es esta. O no son los dueños o sí son los dueños. Si usted piensa que solo pueden los dueños conducir, me quiere decir que hay media humanidad que infringe la ley porque están todos manejando autos que no son suyos. ¿Usted no le puede prestar el auto a su hermana para que vaya al supermercado? Sí. Y entonces, ¿y su hermana es la dueña del auto o usted? Entonces, no está correcta esa respuesta. ¿Vos una pregunta? Obvio. A veces pasa, yo estoy todo el día en la moto y me para la gendarmería. Y ellos no entienden, no entienden, pero te dicen que es cierto lo que está diciendo ella. ¿No podemos Yo pedir no una digo que- constancia? ¿Una constancia de qué? Porque me quisieron sacar la moto a mí el año pasado cuando no estaba mi nombre, me la quisieron sacar. Y yo le dije, ¿Pero no vos puedo no hacer. tenías la cédula? Sí, pero estaba el nombre de otra persona y no estaba vencida. Yo le expliqué todo eso. Sí. Y ellos me dicen que no tiene nada que ver. Pero bueno, mostrame un papel que diga que no puedo circular si está vigente. Vos con esa cédula podés circular porque la cédula dentro del año desde que esté emitida Sí, yo lo sé puede eso. circular. Y ellos también lo saben, mi amor, solo quieren dinero. ¿Querés que te lo tengo que decir así? O son muy tarados o están tratando de premiar, no hay otra posibilidad. No creo que ellos no lo sepan. Me parece que pasa más por el otro lado. Si no, si le querés echar un manto de confianza y bueno. No, yo le dije, No, no, mostrame sí, un a mí me papel donde dicen yo no acá puedo que circular vale y su hacerme un acta. Me dijo, no tengo nada. Bueno, chao. Bueno, ya tenés la respuesta. Gracias. ¿A quién le toca ahora? ¿Qué organismo tiene a su cargo la aplicación del presente régimen? La Dirección General de Rentas de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Secundarios, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, la Presidencia de la Nación. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor. ¿Alguien puso otra cosa? A ver. En el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. ¿Qué dice el régimen jurídico? ¿Quién tendrá a su cargo la aplicación del régimen? La Dirección Nacional. La Dirección Nacional. Muy bien. Siga, por favor. ¿Cómo se establece la erradicación de un automotor?
por sorteo, teniendo en cuenta el domicilio del peticionario, teniendo en consideración la guarda habitual que denuncie, teniendo en consideración el último dígito del DNI del peticionario, y yo puse teniendo en cuenta el domicilio del peticionario. ¿Alguien puso otra cosa? A ver. La guarda habitual. ¿Solo la guarda habitual? No, teniendo en cuenta el domicilio. Los dos pusimos. El domicilio y la guarda habitual. Muy bien, porque lo que determina la erradicación de un automotor es el domicilio o la guarda habitual. Sí. Los pedidos de inscripción ante el Registro Nacional de Propiedad del Automotor deberá efectuarse a través de solicitudes tipo determinadas el plazo de validez de aquellas es que 150 días hábiles desde su adquisición, 30 días hábiles administrativos desde la suscripción de las mismas, 90 días desde su expedición, al contar desde la certificación de la primera firma, y no tiene plazo de validez. 90 días puse yo. ¿Todos pusieron eso? Bueno, muy bien. ¿Qué plazo de caducidad tienen las inscripciones de los embargos en el Registro Nacional? 3 años, 5 años, la establecida por la manda judicial no tienen plazo de validez. Yo puse 3 años. ¿Todos pusieron lo mismo? Bueno, perfecto. ¿Qué utilidad tiene la cédula de identificación de los automotores? ¿Acreditar el derecho a uso del automotor solo para su titular? ¿Acreditar el derecho a uso del automotor durante su vigencia, 1 año para quien la exhiba? ¿O probar el derecho de dominio sobre el automotor? Yo puse la 2, acreditar el derecho a uso del automotor durante su vigencia, 1 año para quien la exhiba. ¿Alguien puso otra cosa además de eso? La última también puede ser. Probar derecho. Yo que acabo de decir para qué es para lo único que sirve la cédula. ¿Y el título? El título sí, acreditar. Bueno, el título es una cédula. Siga, por favor. ¿Cuáles son los principios jurídicos que gobiernan la aplicación del régimen jurídico del automotor? Enuméralos, explíquelo brevemente. Principio de erogación, que no actúa de oficio, es a pedido del usuario. Principio constitutivo, propio y característico del automotor, derecho de propiedad o dominio. Principio de especialidades, el automotor tiene que estar perfectamente individualizado. Principio de tracto sucesivo. El automotor y quién más. El titular. Lo escribí pero no se lo leo. Principio de tracto sucesivo. Se debe escribir todo y cada uno de los adquirentes. Principio de legalidad. Toda información dentro del legajo B se considera auténtica, controlado por un encargado del registro. Muy bien, ¿todos pusieron eso? Lo tenía que los apuntes de clase, así que era bastante. ¿Quiere seguir usted, por favor? Resulta que un delito penal incapacitar la pena incorporar en las solicitudes tipo o comunicaciones presentadas ante los registros seccionales de declaraciones falsas. Sí, no, o sí, ¿cuál es la pena? Yo puse que sí, que es de 1 a 6 años de cárcel de prisión. Muy bien, ¿todos pusieron lo mismo? Sí. Bueno. El número 3 de las facultades atribuidas por este reglamento de la Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Derechos Sanitarios. Eran 3 opciones: controlar el funcionamiento de los registros, celebrar convenios con autoridades vocacionales provinciales, municipales, entidades y privadas, y habilitar locales donde funcionan los registros. ¿Alguien puso alguna otra cosa más? Realizar estadísticas. Bueno, pero ahí el artículo con las 270.000 cosas que pueden hacer. Está muy bien. Siga, por favor.
¿Yo? Claro, ¿qué quiere? ¿Una carta documento? ¿Existen trámites exceptuados del pago del arancel correspondiente? No justifique, sí enumere. Yo puse que sí, pero no llegué a ponerlo. O sea, no la contestó. No la contestó directamente. ¿Se acuerda cuáles son los trámites exceptuados de pago de arancel? Sí, podría ser el comerciante habitualista. Sí, pero no apunta a eso. Es verdad que el comerciante habitualista no paga la transferencia, pero bueno, eso está sujeto a otras reglas también. ¿Quiere contestarle usted la pregunta? Claro. Medidas y pedidos judiciales. Muy bien. Yo autoridad del Congreso de la Nación. Perfecto. Fuerzas Armadas. Eso es lo que está en el artículo 4. El artículo 4 dice trámites exceptuados de arancel. Muy bien. La FIP también. Sí, pero ya sé que lo encontró y que buscó la respuesta y ahí en ese artículo está la respuesta. Y dice los pedidos de informe del Congreso, de varios organismos estatales. ¿Sí? Está muy bien. ¿Quiere seguir usted, señora? Sí. ¿Cuál es la finalidad de la documentación correspondiente al archivo ubicado en la Dirección Nacional, legajo A? Servir como soporte documental auxiliar para la reconstrucción del legajo B, constituir elementos de pruebas para evaluar el desempeño de los encargados de registro, permitir la inscripción de trámites, medidas y o anotaciones directamente de la Dirección Nacional en la Dirección Nacional. Ajá. Y yo puse el primero y el 3. Que sirve como soporte. Sí, y el 3 puso permitir la inscripción de... O sea que usted puede ir, por ejemplo, a la Dirección Nacional y decir, vengo a inscribir acá la transferencia. Total, ahí hay una copia del legajo B y del legajo A. A lo mejor estoy equivocada, pero lo que yo entendí del tema del legajo es que se puede pedir a la Dirección Nacional ¿Pero qué es lo que puede pedir la Dirección Nacional? un informe de dominio, ¿puede ser? Sí. Se puede, por ejemplo. ¿Qué más podría pedir la Dirección Nacional? Cualquier clase de informe referido al automotor, o sea que al... Claro, entonces la al Dirección dominio o a la Nacional persona. dirige ese pedido al registro que tiene el legajo, el registro le manda el informe a dirección y dirección se lo Claro. entrega, pero no usa el legajo A para dar el informe. Ah, O sea, ahí le está diciendo si se usan para pedir trámites. claro. Usted puede pedir una transferencia, puede pedir un cambio de motor en Dirección Nacional, que le den un duplicado de título. No, estaba confundida con Andrés. Solamente sirve para reconstruir en caso de pérdida, robo, etcétera, el legajo E. Pero no es para pedir trámites, porque uno solo puede pedir que inscriban inhibiciones en la Dirección Nacional, porque la base de datos de inhibiciones es de la Dirección administrada por Dirección Nacional, o pedidos de informes de dominio, informes estadísticos, pero la Dirección Nacional dirige esa solicitud al registro que tiene el legajo y el registro le manda a Dirección Nacional el informe y se lo entrega a usted. Bueno. ¿Está bien la respuesta? Solo la primera, sí. O sea, sirve para reconstruir el legajo B si se lo extravió, se lo robaron. Siga la señorita que está al costado porque la del medio ya parió hoy. Presentado una petición al registro seccional de la propiedad del automóvil. El encargado de registro podrá demorar la petición el tiempo necesario para adquirir la certeza respecto de la legalidad de aquella, registrar la petición en el plazo previsto por la norma específica o, en su caso, en el plazo genérico, porque tengo portado genérico de 48 horas. En caso de que se reúnan los recaudos necesarios a observar la petición. No la contesté. ¿Y para qué me leyó la pregunta si yo ya la tengo acá? También lo que me interesa es lo que respondió usted.
Cuando no tengan la pregunta contestada, me dicen paso directamente, porque no, para que lean la pregunta, todos sabemos leer la pregunta. ¿Quiere responder usted? Yo puse registrar la petición en el plazo previsto por la norma específica o en su caso en el plazo genérico de 48 horas. ¿Alguien puso otra cosa? Yo puse en caso de no se reúnan los recaudos necesarios, observar la petición. A ver, ¿usted qué puso? Yo puse, en caso de que no se reúnan los recaudos necesarios, observar la petición. María Pía. Yo puse, en caso de que no se reúnan los recaudos necesarios, observar la petición. Nada más. Yo puse las tres. Bueno, vamos a ir viendo uno por uno. Dice, presentada la petición ante el registro, el encargado podrá, primero, demorar la petición el tiempo necesario para adquirir la certeza respecto de la legalidad de aquella. ¿Es cierto eso? Sí. A ver, ¿lo quiere explicar? 72 horas. Usted puso que sí, que es verdadero. Sí. ¿Cómo sería, por ejemplo, el caso? Deme un ejemplo, digo. ¿Podemos empezar con la pregunta de vuelta? Sí, dice que si le hacen un pedido de un trámite al encargado, el encargado puede demorar el tiempo necesario para asegurarse de la legitimidad o de la legalidad de esa petición. Y usted puso que eso es correcto. Sí, porque puede demorar hasta que le entregue... No sé cómo explicarlo para que no me refiero. Tranquilo, igual. No, ella se está confundiendo con lo que usted explicó el otro día, que supuestamente si un coche vale más de 350.000 pesos, hasta que averigüen si es legal. Me encanta como vos traes intérprete, todo. Maravilloso. Que toma apuntes, interpreta, te traduce y me lo pasa para divina. Yo entendí como que puede demorar el encargado del registro. ¿Qué es lo que hace mientras se demora? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué Está se demora? revisando el trámite. Está averiguando si está ¿A bien dónde? y al registro no, Dirección Nacional. Por ejemplo, yo presento una transferencia ordenada en una subasta pública. O yo presento una transferencia ordenada en un juicio sucesorio donde me llega la orden del juez al registro diciendo me inscriba la transferencia a favor de los herederos fulano, mengano y sutano. ¿Qué hace el encargado? ¿Inscribe directamente? No, tiene que ¿Qué esperar. hace? Se comunica con el juzgado a ver si es real. Muy bien, ¿cómo se llama eso? Constatación. Muy bien. Entonces, hasta que no se asegura de la legalidad del trámite o de la orden, no inscribe el trámite. Es decir, cuando tiene que constatar un documento, ¿sí? Como un certificado de subasta, como un oficio judicial, una orden de la FIP de que se trae un embargo, el encargado primero debe constatar. Y si hay feria judicial, pues tendrás que esperar 30 días que termine la feria judicial, porque solo cuando el encargado esté seguro que ese documento es auténtico, recién va a poder inscribir el trámite. Eso es lo que estás preguntando y respondiendo. Entonces, ¿la primera es correcta o no? Sí. Bueno, muy bien. Segundo, dice, otra vez, previo un trámite ante el registro seccional, el encargado podrá, dice, registrar la petición en el plazo previsto por la norma específica o en su caso en el plazo genérico de 48 horas. Por ejemplo, para hacer una inscripción inicial, ¿cuál es el plazo que tiene el encargado para entregar toda la documentación? 24 horas. Muy bien, 24 horas. Una transferencia, 24 horas, antes era 48, pero ya hace algunos años se modificó. Por supuesto que si es una transferencia con cambio de radicación, no son 24 horas porque tiene que ir el certificado dominial, las altas y las bajas, etcétera, pero si no son 24 horas. Un certificado, por ejemplo, si yo pido un informe de dominio urgente en el día, y si no, 48 horas. Es decir, cuando los trámites no traen un plazo, ¿cuál es el plazo general que se aplica a todos los trámites? 48, que está diciendo la pregunta, el plazo genérico es de 48, salvo que el propio trámite te diga
no, este tiene tal plazo. Si no lo dice, porque son 48 horas. ¿Sí? Entonces dice que el encargado puede registrar la petición en el plazo previsto por la norma específica, por ejemplo, si fuera una inscripción inicial 24 horas, o si fuera un pedido de informe urgente en el día, o en su caso en el plazo genérico de 48 horas. Si yo le pido un cambio de motor, por ejemplo, ¿está correcta la respuesta? No, porque hay que llevarlo a verificar el cambio de motor. Y pero cuando vos peticionaste el trámite ya llegaste a la verificación. No es que recién te vas a verificar. Te vas a verificar si te observan el trámite. ¿Está correcta la respuesta o no? Sí. Claro. Sí, porque sin miedo. O sea, o tiene un plazo específico y entonces lo cumple, y si no lo tiene, lo hace en 48 horas porque tiene plazo para todos los trámites. Bueno, y la última es la que contestaron todos, obviamente que si no se cumplen con los requisitos, el encargado puede observar el trámite. O sea, las tres están correctas. ¿Estás con calor? Sí. Por lo tanto, bueno, ¿en qué pregunta estamos ahora? 5. ¿A quién le toca? ¿A usted? Sí. Observada una petición o anotación, se podrá registrar otro acto que no sucede en el orden de prioridad y que importe modificar la situación jurídica registral del automotor o de su titular. Bueno, yo no les había contestado, pero ya le había hablado que no podía para este sábado. ¿Qué es lo que me dijo que no la contestó? Claro, se acuerda que tuve parcial ayer, entonces no podía contestarme hasta este sábado, que iba a hacer para el sábado siguiente, le había dicho el sábado pasado. Pero ¿cómo no me dijo que no la contestó? Acabo de decir que si no la contestaron, que no la lean a la pregunta. Pero pensó que usted iba a hacer la excepción a la regla. No. Ajá. ¿Quiere seguir usted al aire la respuesta? No. Sí. ¿O leyó recién? Yo leí recién, pero sí. No. Usted, así pueden participar todos que están con ganas. ¿Usted? Sí. Yo contesté, pero la contesto. No, está bien. El 3, que sí se puede anotar, pero tiene que esperar la prioridad que pasen los 15 días, digamos. 15 días hábiles administrativos. Todos pusieron eso muy bien. O sea, solo cuando pasan los 15 días, que es de la reserva de prioridad, es cuando se puede anotar el siguiente trámite, ¿sí? ¿Cuál es el plazo para la interposición del recurso contencioso administrativo directo? Única vía para impugnar las decisiones de los encargados del registro en materia registral. A. 15 días hábiles administrativos. B. 30 días corridos. O C. 15 días hábiles judiciales. Para mí es la primera, 15 días hábiles administrativos. Todos pusieron lo mismo. Sí. Bueno, está muy bien. Acá está contestada en la pregunta anterior. Aquí No pasa. Pero no sabe si está bien o no la contestó. No la contesté, pero no sé si está bien, pero igual pasa. Bueno, no va a pasar, va a leer. Así yo me entero si la contestó bien o mal. Porque si no, todos van a pasar y ¿cómo sabemos quién contestó bien o mal? En el supuesto que la observación se funde en no haberse acreditado en debida forma de la declaración de la voluntad de su parte interveniente en la personería de su respectivamente legal y apoderado, la petición observada gozará de prioridad. Y yo puse, cito, tampoco se producirán estos efectos si el recurrente no hubiere
acreditado su condición de parte o personalidad en forma dispuesta en el artículo 11 y en el artículo 19 según su párrafo. Eso. ¿Quiere usted leerla a la respuesta? Sí. No, es que yo puse prácticamente lo mismo, porque para mí las opciones son si justifique o no justifique. Y yo puse que no y justifiqué que en el artículo 19 dice eso, que tampoco se producirán estos efectos si el recurrente no hubiese acreditado su condición de parte o su ¿Cuáles personalidad. efectos? Los efectos de la observación, de no haber acreditado personalidad. ¿Y qué efectos son los que producen? Dice, en el supuesto de que la observación se funde en que no acreditó la declaración de voluntad o la personería, la petición goza de prioridad o no. No, dice usted. ¿Quiere leerlo el artículo donde se puede? Impuesto el recurso mencionado en el artículo 16, se suspenderán los efectos de la resolución recurrida y se extenderá la prioridad para registrar el acto observado hasta tanto se resuelva el definitivo. Cuando la observación se funde en alguna de las circunstancias previstas en el segundo párrafo del artículo 14, la interposición ¿Qué son estas dos? En el 14 está la respuesta. Sigue igual eso. Interposición del recurso no suspenderá los efectos del acto recurrido ni extenderá la prioridad para registrar el acto observado. Tampoco no se producirán estos efectos si el recurrente no hubiese acreditado su condición de parte o su personería en forma dispuesta por el artículo 11. ¿Sigo? Y el 14. El 14 dice, observada una petición de inscripción o anotación, no se podrá registrar otro acto que lo suceda en orden de prioridad. O sea, hay reserva de prioridad. Me observan el trámite, hay reserva de prioridad, no puede anotar otro acto que lo suceda, ¿sí? Dentro de esos 15 días. Siga. Y que importe modificar la situación jurídica registral del automotor o de su titular. Hasta tanto no hubiere vencido el plazo para interponer el recurso previsto en el artículo 16 o en su caso este no fuere resuelto en forma definitiva. Ahí termina. No, ¿digo? Sí. No resultará de la aplicación lo dispuesto precedente y en consecuencia los No resultará de aplicación. No resultará de aplicación lo dispuesto precedentemente y en consecuencia los actos... Aguárdeme hasta ahí. Es decir, no va a haber reserva de prioridad cuando dice ahí los actos podrán inscribirse. ¿Acá lo dice? Siga leyendo donde estaba. Los actos se podrán registrar sin necesidad de aguardar el transcurso de los plazos o la resolución de los recursos mencionados. Cuando la observación se fundare en algunas de las siguientes circunstancias. A. No haberse acreditado en debida forma la declaración de voluntad de las partes intervinientes o la personería de su representante legal o apoderado. B. No ser el peticionario la persona legitimada para solicitar la inscripción o el despacho del trámite o no ser su titular, el disponente en un derecho. C. Haberse omitido los recaudos y extrínsecos de validez de una petición o una orden judicial. En dichos supuestos, el encargado del registro deberá hacer constar expresamente en su resolución los efectos de la observación efectuada. Ahí está la respuesta. De todas maneras la tenían porque luego el 19 y el 11 hablan del recurso que se puede interponer durante ese plazo. ¿Qué es lo que hay que esperar? Ahí le está diciendo que
Observada que sea una petición, lo que nace es el plazo de la reserva de prioridad de 15 días, durante el cual no se puede inscribir ningún acto que lo suceda, es decir, que llegue después en el tiempo, ¿sí? Primero en el tiempo, primero en el derecho. Y luego dice, este efecto no se producirá cuando la observación, ahí habla de la resolución del encargado, que la resolución del encargado es la observación del trámite, se funde en esas dos cuestiones, cuando no se acredite válidamente la voluntad de las partes o cuando no se acredite la personería jurídica, en definitiva quiere decir eso. Y dice que en ese caso el encargado lo debe hacer constar expresamente en la observación, es decir, debe decir, cuando observa por eso, tiene que decir, no se produce la reserva de prioridad, ¿sí? Es decir, que si yo, por ejemplo, llego con una solicitud tipo que la firma está mal certificada o la firma está puesta en un lugar equivocado, por ejemplo, el vendedor firmó en el lugar del asentimiento conyugal, supongamos, ¿sí? O cuando el que firma la solicitud tipo es el representante, por ejemplo, de una persona jurídica, de una sociedad, es decir, acreditó su identidad, pero no acreditó personería, es decir, no mostró la documentación, ya sea el contrato constitutivo o el acta de asamblea, de la que surge que él puede representar a la sociedad, es decir, no acredita personería. O yo digo que soy el apoderado de Juan Pérez, firmo vendiendo el auto de Juan Pérez y el encargado me dice, acredite personería. Ah, no, me olvidé el poder. Entonces no acredité personería. Si yo no manifiesto válidamente mi voluntad de comprar o de vender, este es el caso de una certificación mal hecha, o la firma puesta en el lugar equivocado, ese es el primer ejemplo, o cuando en el segundo ejemplo no acredito personería, ya sea porque soy o apoderado o representante de una sociedad y no presenté la documentación de donde surge que yo la puedo representar, en esos dos casos no hay reserva de prioridad. Quiere decir que si a mí me observan hoy el trámite y me dice acredite personería, porque yo no traje el poder, y yo digo, bueno, listo, y digo, bueno, total vuelvo la semana que viene y lo traigo. Mañana entra un embargo, el embargo se inscribe. No le dicen al embargo, tiene que esperar hasta tal día porque hay reserva de prioridad. Ahí no se genera la reserva de prioridad. Son los dos únicos supuestos que no genera en la observación, a partir de la observación, no generan reserva de prioridad. Y el encargado lo debe hacer constar expresamente cuando realiza la observación para que el interesado sepa, ¿sí?, que tiene que ir corriendo y volver a los 5 minutos para presentar eso, que no tiene 15 días. ¿Vamos? Bueno, se entendió, ¿no? Pero andaba por ahí la respuesta, digamos, ¿sí? Tenía que ver el 11 y el 19, lo que pasa es que habla del recurso. ¿Quiere seguir, por favor? ¿Usted? Yo sí, paso. Sí. ¿Cómo se notifican las resoluciones de una petición determinada? Por carta, documento, domicilio del... No, la 8. Ah, perdón. ¿El Registro Nacional de la Propiedad del Automotor tiene carácter público? Sí, explique, no explique. Yo puse que sí, que es para todos. ¿Qué quiere decir que es para todos? Sí, es público. Que cualquier persona puede registrarse. Claro. Puede registrarse, pero es otra cosa porque es público. A ver. Yo puse porque es dependiente de la Dirección Nacional de la Propiedad de Automotores y Decretos Pendarios, la cual es dependiente de la Secretaría de Justicia. Porque cualquier interesado puede solicitar informes sobre el estado de dominio de los automotores y anotaciones previo pago del arancel y cumpliendo los requisitos de la Dirección Nacional, lo dice el artículo 10 del decreto 335/88. Esa es la respuesta, porque cualquier persona puede peticionar un informe de dominio sobre los bienes que están inscritos en el registro de propiedad automotor, por eso es público, ¿sí? Quiere decir que no es privada la información, ¿sí? que no queda reservada la información, que cualquiera que peticione un pedido de informe puede obtener información del registro. ¿A quién le toca ahora? A ver, ¿cómo se notifican las resoluciones de una petición determinada? Por carta de documento,
al domicilio del peticionario, exclusivamente en forma personal por parte del peticionario, en forma automática, los días martes y viernes al día siguiente hábil, si alguno de ellos fuera afiliado administrativo. Yo entendí por la pregunta si hay algún problema con la petición que pedía. Entonces puse la última, en forma automática, los días martes y viernes. O sea, por lo que me acordaba que hablamos en clase. ¿Todos pusieron eso? Está muy bien, o sea, cuando el encargado observa un trámite, no me tiene ni que llamar por teléfono, ni que mandarme un correo electrónico, ni que mandarme una carta documento. O sea, el martes y el viernes son días de notificaciones y son, ya les dije que es una notificación ficta, es decir, ficticia, viene de ficción, ¿sí? Que no es real. ¿Qué quiere decir? Que yo vaya o no vaya, la ley considera que yo estoy notificado, por eso es ficta, ¿se entiende? Es decir, si no tendría que esperar a que yo realmente me notifique. Para la ley basta con que llegue o el martes o el viernes, lo que esté primero, estoy notificado, aunque yo no vuelva más al registro, para que puedan empezar a correr los plazos, porque si no, yo vuelvo dentro de 6 meses y entonces a partir de ahí habría recién 15 días de reserva de prioridad. Está muy bien. ¿Quiere leer la última? Sí. ¿Qué funcionario público se encuentra a cargo de un registro seccional del automotor? A. El encargado del registro designado por el presidente de la Nación. B. El encargado suplente en caso de ausencia del titular. C. El encargado suplente interino en caso de ausencia del suplente y el suplente interino. B. Todos ellos. ¿Y usted qué puso? B. El encargado suplente en caso de ausencia del titular. ¿Usted qué puso? El encargado suplente en caso de ausencia del titular. ¿Sí? Yo no puse nada. Pero, ¿usted, María Pía? El encargado suplente en caso de ausencia del titular. el encargado del registro designado. Todos ellos. Sería la 1 y la 2. La pregunta es, ¿qué funcionario está a cargo del registro? La primera dice, el encargado del registro designado por el presidente de la Nación. ¿Es verdad eso o no? Sí. Y claro, ¿y por qué no lo pone? O sea, si no es él el que está... Sí. Al Pasa que frente... dice que lo designa el secretario de Justicia. Pero está mal el apunte, eso cambió hace millones de años. Pero entiendo igual la confusión, porque el apunte dice que el secretario de Justicia, pero es nombrado por un decreto del Poder Ejecutivo, lo que pasa es que yo en clase lo dije varias veces. Pero sí, es verdad que el apunte está incorrecto porque antes lo designaba el secretario de Justicia, pero estamos hablando de unos cuantos años. Bueno, entonces, el encargado del registro designado por el presidente, ¿sí? La segunda dice, el encargado suplente en caso de ausencia del encargado titular. ¿Es correcto eso? Sí, obvio, también. El encargado, discúlpeme, el encargado del interino no tiene, es como si fuera que está encargado del suplente, pero no tiene autoridad, nada. El encargado interino es el que, si no está el titular, sigue el suplente. Si no está ni el titular ni el suplente, sigue el encargado interino. Pero el interino no puede firmar, no puede tomar competencia. Sí, puede. Y si es el que está a cargo del registro, pues no están los otros dos. Sí. Esa duda me quería sacar, si el interino podía llegar a firmar. Lo que pasa es que yo la doy por incorrecta porque hay un error de tipeo y no los voy a obligar a que adivinen que hay un error de tipeo, porque dice el encargado suplente interino y le voy a decir en caso de ausencia del suplente y del titular. Y dice en caso de ausencia del suplente y del suplente interino. O sea, si no está el suplente y el interino, ya no hay nadie. Él no va a estar a cargo desde la casa. ¿Sí? Y suponiendo que esté bien escrito y que diga el encargado suplente interino en caso de ausencia del suplente y del titular. Serían las 3. ¿Serían todos ellos? No, todos ellos no, serían los encargados. Todos ellos no. Todos ellos no, porque hay muchos casos dentro del registro. Claro, pero yo llego al registro y digo, ¿quién está a cargo del registro? No saben los tres chisados juntos. Es uno o el otro, pero todos ellos no. Bueno, bastante bien, con algunas fallas, pero bastante bien. Para el otro sábado traigan la 3 y la 4, ¿sí? La idea es que estudien,
¿Querés que repasemos acá mientras está usted? La otra clase es la de marketing. Es la de marketing. No. Yo les había dicho, pero sí. este sábado. El sábado 28. Sí, de todas maneras, el 6 van a tener conmigo la clase porque me llamaron por teléfono para decirme si les podía cambiar la fecha, porque nosotros tenemos clases hasta el 20, el sábado 20 y ustedes rinden el 22. De todas maneras es mejor que tengan conmigo el 6 y el 20, que es la última clase, la dejen para marketing, porque de esa clase no hay nada que vaya en el examen, o sea, es una clase donde les van a contar cómo tienen que organizarse, cómo tratar a los clientes, bueno, etcétera, etcétera. Él les va a contar cómo fue construyendo su vida desde los 10 años, no, en serio. Ahora cómo se convirtió en un exitoso empresario y les va a decir lo mismo a ustedes, va a decir que ustedes son los jóvenes, el futuro de la nación. Bueno, les va a dar una pila de vida. Pero desde lo técnico registral no va a aportar nada, digamos. Entonces la verdad que es preferible que el 6 tengan conmigo y la última clase recién tengan su clase de apoyo emocional, digamos. Así tienen tiempo desde mi última clase de estudiar hasta, ¿se entiende? Porque si no, yo en la última clase les voy a dar, por ejemplo, prenda y van a estar, vamos. ¿El horario del examen? Es a las 10 de la mañana. Sí. Una pregunta, ¿el examen es escrito y oral o puede ser escrito o oral? No, es ambas cosas. Primero es escrito, tienen un múltiple choice como el que yo les di ahora, ¿sí? Como el que tienen que contestar para la clase que viene. Por eso es la idea de que con el múltiple choice repasen y se vayan acostumbrando al formato. Porque si no, después llegan y se encuentran y miran el examen y no tienen ni idea de cómo funciona. O sea, estos test de autoevaluación no es algo que esté incluido en el programa, yo se los entrego justamente para eso, para prepararlos a ustedes, para que no se encuentren con la sorpresa cuando vayan a rendir el examen y esto cómo funciona. En cambio ya con esto más o menos lo van entendiendo. Tienen 45 minutos para rendir el examen final escrito. Y luego, si aprueban el escrito, todo es en el mismo momento, yo les tomo el examen oral. Entonces ya se los expliqué en el curso cómo funciona. Si está bien el escrito, les hago 2 preguntas, chao, se van a la casa, justo el 22 de diciembre, levantan la copa de la Navidad para el brindis ya. Y si no, bueno, me verán para Pascua el año que viene y festejarán el domingo de resurrección. ¿Alguna otra pregunta sobre el examen? Sí, las preguntas son 100% contestadas bien. Sí. No, porque por ahí de 10, si contestamos 7, igual vamos al oral, o tienen que estar todas contestadas bien. Y yo lo que hago es hacer una evaluación en general del examen. No es que cada pregunta te deja fuera o no. Por ahí tiene que haber Después, un justamente porcentaje. para eso es el oral, para que yo te llame el oral y vea si podés levantar eso, o te hago otras preguntas para más o menos ver si tienes idea de todo. ¿Cuántas clases nos quedan? No tienen que contar la del 20 porque esa conmigo no la tienen. O sea, no está quedando. A ver, ¿qué soy? 22. O sea, que aquí del 29 tenemos que tener una clase, el 19 y el 6 y el 13. Y el 13. Ah, son 3 clases. Así que hay que apurar. Bueno, la última clase que tengan conmigo, yo al final de la clase, cuando volvamos del recreo, les voy a dar un punteo, digamos, con una cantidad de temas que son los que quiero que sepan para el examen final. No es para que estudien solamente eso, pero yo les voy a decir cuáles son los temas que tienen que saber sí o sí para el examen final, ¿se entiende? Y eventualmente los vamos a ver. No tenemos mucho tiempo de ver todo el programa. Yo voy a ir leyendo el programa y les voy a decir,
esto tiene que saber, esto tiene que saber, esto tiene que saber, esto tiene que saber. Vamos, para que se concentren en eso, pero lo tienen que saber, porque si después que les doy eso, van al curso, al examen, y encima no me saben las preguntas que ya les dije que tenían que estudiar, bueno, nos veremos hasta la tercera oportunidad. Es tema 1 y tema 2, ¿no? Sí, tema 1. ¿Y puede ser que las respuestas sean varias como acá? Creo que una pregunta en la respuesta. ¿Qué? Puede ser que Es igual, o sea, una pregunta puede tener varias preguntas bien o no, no es que una y ahí se termina. Pero con el sumario que les voy a dar yo de los temas que tienen que saber, no pueden no dar bien el examen, ¿se entiende? Ya más que eso, solo que les Yo tengo que dar sumario y eso tengo que estudiar, saberlo como Eso y más. Eso y más. Dije que tienen que saber todo, pero cuando yo digo que tienen que saber esto, o sea, a ver, yo te voy a tomar los temas y te voy a tomar las preguntas que considero que son elementales y esenciales que tenés que saber. Si yo te empiezo a preguntar del sumario cosas que no sabes, las cosas elementales, digamos que para acortar el tiempo del examen voy a ir directamente a una que no esté en el sumario para que en 5 segundos me deshaga de vos y pase el siguiente, para no perder tiempo, porque yo necesito terminar también mi tarea y seguir mi día trabajando, ¿se entiende? Entonces, para eso es el sumario. Esas son las preguntas que tienen que saber o saber. Por ejemplo, no sé, si digo, un poder tiene vencimiento, un poder especial y un poder general. ¿Tiene vencimiento? ¿Cuál es el plazo? Tienen que saber. Si le pregunto cuál es la diferencia entre un informe de dominio y un certificado de dominio, lo tienen que saber. Si les pregunto cuáles son los requisitos para inscribir inicialmente en un automotor, no les pueden decir un Z. ¿Se entiende? Porque el Z, ¿qué significa? ¿Qué? Es usado, ¿no? Certificado de transferencia automotor. Si el propio título me dice que el Z es un certificado de transferencia automotor, ¿va en una inscripción inicial? No. ¿En dónde va? En una transferencia. Muy bien, bravo. No es para pensar muchísimo, es como hay que mirar y nada más, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente. Después igual vamos a... Cuando llegue el momento les voy a dar el temario, ¿sí? ¿Qué fue lo último que vimos? Las inscripciones de los clásicos, el protocolo 21, los importantes. Yo tenía una moto modelo 61 que ya me habían inscrito, había pagado totalmente, después la vendieron y después, supongamos, yo quiero inscribirla a mi nombre de esa moto. Yo para inscribirla, sí, hacer la transferencia, pero al no estar el titular, no sé dónde es el titular, me salió como una resolución que es el contestigo de era la la posesión. disposición 70. Pero eso era para motos que no estaban inscritas. No para aquellas que estaban inscritas. Y si yo no encuentro el titular, ¿cómo puedo hacer para escribir esa moto? Para hacer ¿Hace cuánto tiempo? El modelo 61. ¿Y tenés un boleto de compraventa? Sí, eso tengo los papeles. ¿Firmado por el titular registral o por quién? No, yo tengo el boleto de compraventa de la persona que la tenía anterior. Del que no era el dueño. No era el dueño. Se te la vendió el que no era el dueño. No era el dueño, pero sí tengo el título de propiedad de la moto. Tengo título, no tiene cédula, tiene título. Solo te podrías ir a juicio para escribir tu nombre en la moto.
Esto es lo que yo quería preguntar. Tenés que hacer la prescripción adquisitiva, que en los autos es de 10 años, no de 20. ¿Vimos automotor, inscripción inicial de autos adjudicados por rifa? No. O sea, hasta ahí llegamos. ¿Subastados vimos? No. Sí. ¿Y armados fuera de fábrica? Bueno, entonces vamos a ver ahora adjudicados por rifa. Y ya pasamos a transferencia. Bueno, en el caso de... Hay dos posibilidades con estos autos, ¿sí? De inscribir inicialmente estos automotores. Primero vamos a ver la parte más complicada, que es la que está regulada en el Registro de Normas Técnicos Registrales, si bien la otra también lo está, pero es la que se usa, la que se usó hasta ahora. ¿Qué? Sí, adjudicados por rifa. Por ejemplo, supongamos que una persona va a comprar un automotor para rifarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita esa persona para poder rifar un automotor? ¿Yo puedo comprar un auto y decir, bueno, voy a hacer una rifa, lo voy a sortear? Sí, pues sí. Y directamente, no sé, compro una cartulina, la divido en 100 a la cartulina y hago un apoyo y lo vendo en mi barrio cada número. Estoy comprando 200 pesos cada número. ¿Puedo hacer eso? Necesito tener la habilitación del organismo correspondiente, ya sea de lotería de la provincia, de lotería nacional. No es que yo me compre un auto y lo sorteo, porque si no, después meto la mano en la bolsa y revuelvo. ¡Ay! Salió mi hermana ganadora. ¡Qué lindo! Todas las semanas sorteamos uno diferente. Toda la familia llena de autos nuevos pagados por todo el vecindario. Entonces necesito la autorización para hacer el sorteo del organismo competente, ¿sí? Y luego necesito el acta de sorteo hecha por un escribano. ¿Vieron que está siempre el bobo parado al lado de Susana Jiménez? Que dice escribano, bueno, el escribano está ahí, abre el acta de sorteo, dice que se lo citó tal día para asistir al sorteo tal, organizado por tal, autorizado por la lotería ¿sí? Que se utilizó el método tal, el del bolillero, el del sombrero mágico, bueno, lo que se use, y que salió adjudicatario en el sorteo el señor Juan Pérez. Eso dice el escribano en el acta. Lo citó, la habilitación que tenían para el sorteo, cuál es el método que se usó y quién es el beneficiario de la rifa. Lo mismo pasa si yo destapo una botella de Coca-Cola y dice te ganaste un viaje a Japón, ¿sí? Bueno, o un auto en el caso nuestro. La persona para sortear el automotor, ¿qué tiene que haber hecho? Primero, ya antes de pedir la habilitación y todo eso, ¿qué hizo? O después. Lo compró. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Lo inscribe a su nombre? O sea que yo no me gano un 0 kilómetro, me gano un usado, porque si lo inscribe, cuando me lo entrega es una transferencia de Coca-Cola a mi favor. ¿Qué tiene? La factura. ¿Y la factura qué es lo que va a decir? Señores, ¿qué? Coca-Cola. Y resulta que el que sacó la tapita es Juan Pérez. Cuando vaya al registro, ¿con qué se va a encontrar? Con que la factura no le coincide con el 01. En este caso de los automotores adjudicados en una rifa, lo que se hacía es que Juan Pérez, que había sacado el automotor en la rifa, iba con toda la documentación, la 01, la factura, la verificación física, etcétera, etcétera, etcétera. Como no había esa correspondencia, porque la factura dice Coca-Cola y el 01 dice Juan Pérez tenía que presentar además primero la habilitación para el sorteo, o sea la autorización para hacer el sorteo, más el acta de sorteo hecha por el escribano, de donde surgía que él era el adjudicatario del automotor, es el beneficiario del sorteo. Hasta ahí por un lado, ¿estamos? Hoy en día se acepta la cesión de factura, de manera que basta con que el representante de Coca-Cola al dorso de la factura ponga que cede la factura a favor del señor Juan Pérez. Y con eso asunto terminado. Pero se los explico porque ustedes pueden mirar un legajo y se pueden encontrar
¿sí? Con que en vez de haber una sesión de factura, haya habido, por ejemplo, de un automotor adjudicado en una rifa, que esté presentado dentro del legajo, que usted va a decir, ¿y esto qué hace acá la habilitación del sorteo y el acta de sorteo hecha por el escribano? Es para justamente superar, ¿sí? O subsanar esa falta de coordinación entre quien figura en la factura y quien figura en la 01. Porque debe haber correspondencia. Si la factura está a nombre de Juan Pérez, la inscripción es a nombre de Juan Pérez, salvo que se ceda la factura o en el caso de un sorteo, como el que acabamos de ver, se presente la habilitación para el sorteo más el acta del escribano. ¿Estamos? Bueno, vamos a pasar a transferencia. Bueno, la palabra transferencia, lo primero que se nos ocurre cuando escuchamos transferir, ¿sí? Es mover. O sea, transferencia es mover una cosa, o transferir es mover una cosa de un lado a otro. Por ejemplo, cuando hablo de una transferencia bancaria, ¿qué es lo que muevo? Dinero. ¿Y de dónde a dónde lo muevo? De banco a banco. De una cuenta a otra cuenta, es decir, de la cuenta de una persona a la cuenta de otra persona, ¿sí? O de su mismo nombre, pero de una cuenta a otra. Es decir, transferir es mover. Entonces, cuando hablamos de una transferencia de un automotor, ¿qué es lo que estoy moviendo? ¿Pero qué es lo que estoy moviendo? ¿El dueño se mueve? No, la documentación del dominio, la propiedad del auto. La posesión. Sí, pero cuando yo dije, cuando hago una transferencia bancaria, ¿qué muevo? Nadie me dijo la propiedad del dinero. ¿Qué me dijeron? El dinero. ¿Y acá por qué voy a mover la propiedad del automotor? ¿Qué muevo? El auto. ¿De dónde a dónde se mueve el auto? Del patrimonio del titular registral, que ahora es vendedor, al patrimonio del comprador. Eso es transferir, ¿sí? Pasar un automotor del patrimonio del vendedor al patrimonio del comprador. Ya hablamos de esto que uno identifica automáticamente transferencia con compraventa. ¿Qué otros negocios bases admite la transferencia, además de la compraventa? Muy bien, la cesión y la donación. Perfecto. También podría dar otro ejemplo, supongamos una transferencia ordenada en los juicios sucesorios. Ahí no hay ni compraventa, ni donación, ni cesión, ¿sí? La transmisión es mortis causa, es decir, se murió el dueño, se pasa a los herederos, en virtud del juicio sucesorio que se realiza a esos efectos. La ¿sí? cesión, la donación y después qué más será. La compraventa. Bueno, vamos a ver los requisitos generales para la transferencia, ¿sí? Vamos, o sea, ¿qué necesito? ¿Con qué solicitud tipo peticiono una transferencia? Con una 08, ¿sí? Ya saben todo lo que vimos en la parte primera, cómo se completa la 08, o sea, las solicitudes tipo, el color de tinta, qué es lo que se puede enmendar, qué no se puede enmendar, etc. Las certificaciones de firmas en las solicitudes tipo, si está pasado que necesito el asentimiento conyugal, ¿estamos? Bueno, entonces la solicitud tipo 08 completada correctamente. ¿Qué más necesito? La verificación Muy bien, la verificación técnica. ¿Para qué sirve la verificación técnica? ¿Qué es lo que, de qué utilidad le resulta al encargado del registro? Para saber si realmente es... El encargado lo que tiene que saber es si lo que él está transfiriendo en los papeles es lo mismo que se está transfiriendo en la vida real. Porque si no, en el registro dice que me pasó a mi nombre tal auto y en la vida real me entregaron otro, con otro motor, con otro número de chasis. Para eso es verificación policial. Claro. Como física. Ah, física. Es lo mismo. Técnica yo... Verificación técnica, verificación física, verificación policial, es todo lo mismo, chicos. Diferente de cuando hablamos de la BTV o de la BTO, que es la verificación técnica vehicular o verificación técnica obligatoria, que eso no es para el registro seccional. Esos son requisitos que son locales de cada provincia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son para la circulación.
una vez que pasan los 2 años del vehículo, todos los años hay que verificar, hacer la BTV o BTO, pero eso es con independencia, aunque yo no vaya al registro del automotor a hacer ningún trámite, tengo que hacer esa verificación que da cuenta de que el automotor mantiene las condiciones de seguridad activas y pasivas, que es el frenado, la iluminación, bla, bla, bla. Es para eso. Bueno, pero la otra es la verificación técnica, verificación policial, ¿sí? Verificación física, todo lo mismo en solicitud tipo 12. Cualquier otra verificación que no se haga en 12, estamos hablando de otra cosa, ¿sí? La del registro seccional es la solicitud tipo 12. Entonces, para eso sirve la verificación, para que el encargado sepa que lo que pasa en el mundo de los papeles es exactamente lo mismo que está sucediendo en el mundo real, ¿sí? de las cosas. Bueno, entonces necesito solicitud tipo y necesito verificación física, ¿sí? Obviamente todo lo que hace el comprador, los datos de identificación del comprador, debe acreditar su identidad, presentar su constancia de quit, ¿sí? Acreditar el domicilio para saber cuál es el registro de la erradicación, si el automotor vale más de 350.000 pesos, el origen del dinero, ¿sí? Bueno, y todos los requisitos de la UIF ya saben que están incluidos en la solicitud tipo. Es decir, que basta con que completen la solicitud tipo y van a tener todos los requisitos de la UIF, el domicilio real, dice profesión, oficio o actividad principal, correo electrónico, número de teléfono, todo eso lo pide la UIF, pero eso está en la solicitud tipo, ¿sí? Solamente no está sexo y nacionalidad, que lo ponen en el rubro observaciones. Lo agregan ahí y asunto terminado. Bueno. Y ahora lo que vamos a ver es algo que se llama Z, ¿sí? Necesito también el Z para la transferencia. Ahora les voy a enseñar qué es el Z. 350.000 pesos. No, el Z es 330.000 pesos en auto. Bueno, ahora vamos a ver qué es el Z que también necesito presentar. El Z es un régimen de información impositivo que se hace a la FIP, ¿sí? El Z es un sistema de información de impuestos o impositivos a la FIP que reemplazó o derogó al régimen del formulario 381. Que ustedes van a seguir viendo dentro de los legajos montones de autos, o puede existir todavía la posibilidad de que tengan autos en cuyo título diga deberá acreditar formulario 381. Antes se hacía el formulario 381, ahora se hace el Z. ¿En qué consistía el régimen de información del formulario 381? Eso se los cuento para que sepan cómo funciona y a qué vino a hacer el Z, así derogando el 381. Con el régimen de información del 381, la obligación que tenía el comprador del automotor, ya sea que compre un 0 kilómetro o un usado, es decir, en las inscripciones iniciales o en las transferencias, el comprador del automotor, cuando el automotor valía 25.000 pesos o más, una vez que lo compraba el automotor tenía que ir a la FIP, pedir el formulario 381, que era el que usaba para informarle a la FIP que él acababa de incorporar a su patrimonio un automotor de valor 25.000 o más. Esa información la FIP la utilizaba para contar los bienes de la persona, tiene una casa, este auto, esta camioneta, a partir de tal cifra empieza a cobrar impuesto a los bienes personales. Es decir, cuando yo alcanzo una cantidad de bienes que tienen un monto, la FIP, además de todo lo que ya nos cobra, además nos agrega impuesto a los bienes personales. Para eso sirve o servía el 381. Por supuesto que el comprador, ya sea del cero o del usado, podía con el pedido de inscripción acompañar el formulario 381. ¿Podía hacerlo? ¿O lo tiene que hacer después? ¿Qué piensan? No, tiene que llevar.
Bueno, pero el formulario 381 yo le estoy diciendo a la AFIP que incorporé a mi patrimonio un auto de 25.000 o más. ¿Ya lo incorporé al auto? O sea, ¿está en mi patrimonio? Y si me arrepiento de la compra o el vendedor no me lo vende o me observaron la transferencia y no puedo subsanar la observación y nunca se inscribe a mi nombre, ¿ingresa a mi patrimonio el auto? No. Entonces yo mal podía ir a decirle a la AFIP, mire, ya tengo un auto cuando no lo tenía. Entonces, cuando yo inscribí el cero o el usado, estaba obligado a avisarle a la AFIP. Lo que sucedía era que el encargado me ponía la leyenda en el título del automotor que decía, debe acreditar formulario 381. Yo tenía 10 días de plazo desde que inscribí el auto. No, observado no estaba para nada. O sea, se inscribía, porque si yo lo observo, ¿se inscribe el auto a mi nombre? Entonces, si está observado, no hay posibilidad de que vaya a decirle a la AFIP que ya lo compré, porque es lo mismo que vaya antes sin pedirlo. Una ¿sí? vez ok la transferencia. Una vez que se inscribe el auto que está a mi nombre, me entregan todo, pero en el título decía, debe acreditar formulario 381. Porque es una obligación de la AFIP, lo que pasa es que el registro era el que tenía la posibilidad de controlarlo, era, bueno, vamos a hacer esto, yo lo pongo al auto a su nombre, le pongo esta leyenda en el título, usted tiene 10 días para ir a avisarle a la AFIP que compró el auto de este valor, vuelve y me lo acredita con la copia del 381. O sea, no ¿sí? se llevaban el título cuando se llevaba. se llevaban. Y en caso que no hicieran eso, después tomamos pasaban 10 días. ¿Cuándo lo hacía? La gente nunca lo hacía dentro de los 10 días. Pero ¿qué es lo que pasaba? Cuando yo iba a presentar la transferencia a favor de María Pía, o María Pía iba a presentar la transferencia, el encargado le decía, transferencia observada, debe acreditar 381. Pero eso no lo podía hacer María Pía, eso lo tenía que hacer sí o sí yo, que era el vendedor, porque podía ir ella a decirle a la AFIP, che, les vengo a contar que Gómez García se compró un auto hace 3 años, pero que no vino a avisar nada, así que les voy a avisar yo por él. ¿Podía hacer eso? No, la obligación era personal. Entonces en esa época, era la época en el 2001, donde todavía había mucha gente en el país, etc. Por ahí igual hay algunos muy chicos acá en el 2001, capaz que tienen 5 años y no tienen ni idea. Pero en esa época se iba mucha gente del país y entonces sucedía que vendían el automotor, dejaban firmado el 08, dejaban todo y la gente no le daba ni bolilla a esa cosita chiquita que decía debe acreditar 381, bueno, como ni lo tenía en cuenta. Cuando iban a presentar el trámite se encontraban con que la transferencia era observada porque no tenía presentado el 381. Es decir, si bien la obligación era dentro de los 10 primeros días, que es lo mismo que le pasa, dice, ¿cuánto tiempo tiene el comprador de un automotor para inscribir el auto a su nombre? 10 días, desde que está firmada la 08. Bueno, pero si voy después, no pasa nada, ¿sí? Solo, estamos, es como, pero yo soy el que está obligado, es decir, que cualquier problema que surja, siempre sí, bueno, pero querido, vos estabas obligado y venís después de 2 años recién a pedir la inscripción. Bueno. ¿Qué era lo que pasaba con el 381 entonces? La realidad es que en la vida real solo eso se completaba al momento de la transferencia, que era cuando ahí el registro ponía la traba y decía no se puede inscribir la transferencia si no tenés presentado el 381. A su vez el que compraba el automotor en esa transferencia, porque ahí necesitaba el 381 del primer comprador, ¿sí? Pero cuando María Pía inscribía, porque ya había cumplido con el 381, inscribía el auto, ahora su título iba a decir debe acreditar 381, el formulario, porque ahora tiene que ir ella a avisarle a la AFIP que se compró un auto de ese valor o más, ¿se entiende? Salvo que cuando se lo hayan comprado costaba 25.000 y después de 3 años el auto costaba 22, entonces ahí ya no, ¿se me siguen? Pero si el auto mantenía el valor, o por ejemplo, no sé, costaba 50 y cuando ella se lo compra 3 años después cuesta 35. Igual va a necesitar acreditar su 381. La AFIP lo que detecta después de montones de años, le surge una idea, un descubrimiento maravilloso que tenía 2 veces la misma base de datos, porque los comerciantes habitualistas tienen una propia resolución dictada por la AFIP
que los obliga a informar a quién venden los autos y el valor de los autos. Y es un régimen impositivo también. Lo mismo que con las motos, ¿sí? O sea, cuando el comerciante habitualista vende autos de tanta cantidad de dinero o motos de tanta cantidad de dinero, cada vez que hace esas operaciones mensualmente le tienen que informar a la FIP: se le vendí este auto por esta cantidad de dinero al señor fulano de tal. ¿Qué era lo que pasaba entonces? La FIP se daba cuenta que tenía 2 veces la información de los 0 kilómetros, porque el concesionario que vendía le decía: señores AFIP, acabo de venderle a María Pía un auto de 30.000 marca tal. Cuando María Pía inscribía el auto a su nombre, se iba a completar el 381 y decía: señores AFIP, acabo de comprar un auto marca tal a 30.000 pesos. Es decir, había 2 buchones, el concesionario y María Pía, que tenía que ir a contar. Entonces, en las inscripciones iniciales no necesitamos más que nos informen que compraron el auto, porque ya nos informó el comerciante habitualista. Entonces nos olvidamos de las inscripciones iniciales para el 381, ¿sí? Entonces la idea que ellos tuvieron en mira cuando decidieron derogar el 381 y crear el Z es sacarse de encima, sacar del mercado toda la cantidad de personas que se dedicaban a comercializar automotores usados sin estar inscritos ante la FIP. Es decir, no sé si ustedes recuerdan que yo les comenté que hay un registro de comerciantes habitualistas. En realidad hay 2 registros de comerciantes habitualistas. Uno en dirección nacional, ¿sí?, que es el que le permite a los comerciantes habitualistas o concesionarios, por ejemplo, verificar automotores 0 kilómetros vendidos por ellos. ¿Qué más les permite? Certificar las firmas, muy bien. ¿Qué más? Hacer uso del beneficio arancelario que está previsto en el artículo 9 del régimen jurídico del automotor, es decir, inscribir transferencias a su nombre sin pagar arancel alguno en el registro, porque lo compran como mercadería. Es para no aumentar los costos en la actividad, que obviamente ¿a qué se trasladan? Al costo del automotor. Entonces, para eso es que no pagan el arancel si es que ellos los compran como comerciantes habitualistas. Es decir, si compran el auto como mercadería para la reventa. Si ellos se compran su propio auto, ahí tienen que pagar todo, es obvio, ¿no? Bueno, imagínense que si una persona que vende, por ejemplo, no sé, golosinas y cigarrillos, tiene que pagar impuestos porque tiene que estar registrada, llega el inspector y te controla hasta lo último, si estás inscrito, si pagaste. Imagínense a alguien que se dedica a comprar y a vender autos, que es lo que ustedes ya conocen, el típico que tenía puesto en la vereda del auto de su casa 4 autos, uno metido en el garage, todo con las plaquitas puestas en el techo. Se dedicaban a comprar autos y venderlos por un precio. Una actividad completamente ilícita, nadie dice que no se puede hacer, pero anda, inscribite en el registro de comerciantes habitualistas, no en el de Dirección Nacional que da todas estas facultades o derechos que acabamos de ver, sino en el de AFIP, a los efectos de poder hacer la facturación y aparte que yo pague los impuestos a la AFIP por esa actividad comercial que yo realizo. Se entiende de toda justicia además, porque si paga el que vende caramelos, ¿cómo no va a pagar el que vende autos, cuyo margen de ganancia es completamente superior al que vende caramelos? ¿Estamos? Bueno, entonces eso es lo que quiso hacer la FIP cuando ideó este nuevo régimen de información tributaria que es el Z. Z con C de casa significa Certificado de Transferencia Automotor. ¿Qué diferencia presenta este régimen de información con su antecesor, el del 381? Que en el 381 el que le avisa a la FIP que incorporó un bien, ¿sí?, a su patrimonio es el que compra, ¿estamos? En cambio en el Z, el que le avisa a la FIP es el que vende el automotor. Es decir, el dueño del automotor tiene que entrar con su quit y su clave fiscal. La clave fiscal es algo que se saca sencillísimo, de una manera rápida. Uno puede ir a cualquier agencia oficial de la FIP, no hace falta que sea la del domicilio. La que vayas pasando y haya menos gente, entrás, y entré, salí a los 5 minutos con tu clave fiscal, ¿sí?
Entonces, el dueño del automotor, para obtener el Z, que es el que lo tramita al Z, tiene que ingresar a la página web de la FIP, ¿sí? Y ahí va a ver que dice, por ejemplo, venta de bienes muebles registrables. Cliqueo ahí, va a decir Z para automotores. Cliqueo ahí, se me va a abrir la pantalla. Yo, dueño del automotor, ¿sí?, que lo estoy por vender, ingresé ahí con quit y clave fiscal. Son los dos elementos que necesito. Serían como los passwords o las claves para poder hacerlo, ¿sí? Ahí vamos. Ah, pero son las 12 menos 10, chicos. Bueno, ahí terminamos. Entonces, les decía que yo ingreso y con mi clave fiscal y mi quit y me va a aparecer desplegado el Z. Yo tengo que poner tres cosas, tres datos. Mis datos, que son los del vendedor, que yo basta con que ponga mi número de documento, ¿sí? Si soy una persona jurídica, el quit. Y el sistema solo me va a poner todo, el nombre, domicilio, o sea, basta con que yo ponga el número de documento y me completa automáticamente los datos del sistema porque ya están cargados en la base de datos. Luego pongo los del comprador, ¿sí? O sea, a quién le estoy vendiendo el auto. Pongo el número de documento o el quit si es persona jurídica y solo me completa todo. Y luego voy a poner los datos del automotor. Yo pongo el dominio ABC123 y solo me completa el número de chasis, etcétera, etcétera. Y me va a poner un número una vez que yo le doy el OK porque me pide el precio, ¿sí? O también dice porcentaje de la venta. Si yo pongo 100%, asunto terminado. Supongamos que yo ponga 50%. El sistema solo me va a hacer así, me va a desplegar otra parte más para que yo ponga el otro 50%, quién lo vende o a quién se lo vendo. ¿Se entiende? Si no pongo nada, siempre que yo no complete el 100%, el sistema automáticamente me va a desplegar las otras banderillas para que yo vaya poniendo el otro porcentaje. Podría ser que yo solamente venda, supongamos que el auto está a nombre mío y de María Pía, y yo le vendo a ella mi mitad. Obviamente que el sistema me va a abrir la otra banderilla, pero yo directamente no la completo, le doy por terminado al Z y se acabó. Entonces voy a tener los datos del vendedor, los datos del comprador y los datos del automotor, el precio y el porcentaje de la venta. ¿Estamos ahí? Además, cuando yo le ponga listo, el Z me va a poner acá un número, igual que el billete, el curso legal, que una cédula, que un título, que una solicitud tipo, tiene un número de control que no se repite. Entonces yo, eso es lo que debo acompañar al trámite de transferencia, a la solicitud tipo 08, a la verificación, etcétera, etcétera. Solo cuando el automotor cuesta 30.000 pesos o más, ya sea en la tabla de evaluación de los automotores o en la solicitud tipo, el valor que sea mayor. Si en la tabla de evaluación dice que el auto cuesta 31, pero en la solicitud tipo yo lo vendo a 28, estoy obligado a presentar el Z porque el precio mayor es el de la tabla. Si en la tabla dijera 29.500, pero yo lo vendo a 30, tengo que presentar el Z porque de 30 para arriba es obligatorio presentar el Z. Me dice en la tabla de evaluación o en la solicitud tipo el que sea mayor. Cualquiera de los dos que supere, que alcance o supere los 30.000, me obliga a presentar el Z, ¿sí? El precio que yo debo poner en el Z es el que yo vendo, al que yo efectivamente vendo, no el precio de la evaluación en la tabla, porque yo no le puedo mentir, bueno, en la tabla vale 35, pero yo cómo voy a mentir que lo vendía a 35 si lo vendía a 28. Yo pongo el Z que lo vendía a 28 también. Sí, sí. Se presenta. O sea, si en alguno de los dos dice que vale más de 30, hay que presentar el Z sí o sí. El Z se imprime por duplicado, ¿sí? Se imprime por duplicado. Yo vendedor, que soy el que hice el Z, le entrego los dos al comprador. El comprador me firma uno al pie que dice firma del adquirente, lo firma y me lo devuelve. Esa es mi constancia, yo vendedor, de que le entregué el Z al comprador. El otro se lo queda el comprador para presentarlo en el registro cuando peticione la transferencia. ¿Estamos?
Entonces ahí la FIP tiene quién compró un 0 porque se lo avisa el concesionario. Y en cuanto al usado, el vendedor es el que debe avisar. ¿Cómo soluciona esto el tema? Porque digan, ¿y esto qué tiene que ver con el que se dedica a comprar y a vender autos sin estar registrados? Pueden observar que no utilizo la expresión en negro, sino sin estar registrados, ¿sí? Justamente porque el que se dedica a comprar y a vender autos sin estar registrados en la FIP, supongamos que yo soy el que se dedica a esa actividad. La señorita me vende su auto para que yo haga mi negocio y después se lo venda, no sé, a María Pía. Pero cuando ella me vende el auto, no sabemos quién va a ser el comprador. Porque ¿cómo sé yo a quién voy a encontrar para que me compre ese auto? ¿Se entiende? Entonces cuando yo logro vender el auto a María Pía me va a decir, ¿y el Z? Y no lo tengo, porque yo como adivinaba que ibas a ser vos la compradora. Imagínense cuál sería la solución. Y bueno, llamala por teléfono a la señorita que te haga. Una vez que ella me entregó el auto y que yo se lo pagué, anda a encontrarla. O te va a decir, bueno, ya voy, estoy ocupada, no puedo la semana que viene. Es decir, lo pone en un problema al que se dedica a comprar y a vender autos, porque no, si yo le vendo un auto a la señora y no lo puede inscribir, a la semana me están pegando un balazo en la frente, porque la gente quiere pagarme e inscribir el auto a su nombre. ¿Estamos? Para solucionar ese inconveniente, yo que soy el que me dedico a esa actividad de comprar y vender, basta con que yo me registre en el registro de comerciantes habitualistas de la FIP, ya voy a tener mi quit, mi clave fiscal, y entonces para mí como comerciante habitualista no necesito que ella me dé el Z. Basta con que ella me entregue el auto y cuando yo consigo el comprador, como estoy inscrito como comerciante habitualista, yo con mi clave fiscal y mi quit, yo puedo hacer el Z de ella a favor de María Pía. ¿Se entiende? Si no, no puedo trabajar porque el que me compre el auto a mí nunca lo puede inscribir a su nombre. Para eso está diseñado el Z. El régimen del formulario 381 permanece vigente para la maquinaria agrícola, vial e industrial, es decir, se derogó para autos y motos, pero permanece vigente para el MAVI, ¿sí? Maquinaria agrícola, vial e industrial. Y se elevó el monto del formulario 381 de 25 a 30.000 pesos, igual que el Z, que es de 30.000 pesos, para autos y para motos. Les digo esto bien claro porque hay algunos registros que todavía no se enteraron, porque esto es obligatorio desde el 1 de septiembre del año del 1 de agosto del 2010. En realidad desde el 1 de enero del 2010, pero fue escalonado. Desde el 1 de enero fueron todos los autos superiores a 50.000, desde el 1 de mayo todos los superiores a 40.000, desde el 1 de agosto del 2010 todos los superiores a 30.000. La última escala que se usa hoy en día es 1 de agosto del 2010, ¿sí? Es decir, desde ahí para acá es la obligación de presentar el Z. Se derogó en autos y motos y quedó solamente en MAVI el formulario 381 a partir de los 30.000. Muchos registros confunden porque hay una resolución que dentro de la resolución del Z está mencionada y hace referencia y se refiere a la resolución 2472 de la FIP. No importa, chicos, yo se lo estoy comentando, no tienen que saber eso. Que lo que hace es imponerle al concesionario que vende motos, que cuando él venda una moto de 8.000 pesos para arriba, está obligado a informarle a la FIP. ¿Qué cree el encargado del registro? Que el que hace el Z de motos está obligado desde los 8.000. No, señor encargado, le dicen que se acerque al mostrador y le calzan un cachetazo por bobo. Eso es para el concesionario, no para el particular que hace el Z. Para el particular que hace el Z, la obligación es desde los 30.000. ¿Estamos? No es 8.000. El registro que les dice eso tiene que volver a primer grado y empezar a estudiar de nuevo por lo menos esa parte. ¿Estamos? Chicos, son las 12 menos 5. Discúlpeme, se me pasó el tiempo no advertir el tema del café. Vamos a hacer esto. Si quieren, o se van, o se toman su cafecito ahí 5 minutos, con sus galletitas, y nos vemos la clase que viene, ¿sí? Tenemos que terminar el Z porque no lo terminamos.
falta un poco y vamos a seguir con los distintos tipos de